Buenos días a todos y a todas. Para quienes formamos parte de la Secretaría de Cultura y Turismo, es un gusto no solamente recibirles, sino que formen parte de esta edición, ya la quinta edición de WordFest 3.0. Estamos pues arrancando prácticamente las actividades. Hay un montón de propuestas entre talleres, charlas, conciertos, para que podamos disfrutar sobre todo del arte y de la literatura particularmente en esta semana. Sean bienvenidos y además hoy tenemos un taller que es iniciación a la poesía. La poesía está presente en la agenda cultural de la Secretaría en diferentes espacios, en diferentes momentos. De hecho, en una de las ediciones pasadas de la Feria Internacional del Libro del Estado de México lo dedicamos justamente a la poesía como un género literario al que había que dedicarle un espacio, detenerse para hablar de los procesos creativos, para hablar de los personajes, de los puntos, de las temáticas de inspiración. En fin, hoy en WordFest 3.0 estamos con el taller de iniciación a la poesía y además un lujo tener en este taller a Julio Trujillo, que ha estado ya presente en otros momentos, en otras actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo. Y bueno, voy a dejarle la voz a Mauricio y a Juan Carlos para que puedan presentar a Julio como corresponde y dar inicio a este taller de iniciación a la poesía. Mauricio. Gracias, Ivette. Muchas gracias a todos los que quienes nos están acompañando. Muy buenos días. A mí, de verdad, me da muchísimo gusto pues inaugurar esta quinta edición de WordFest con el primero de los 3 talleres que se impartirán a lo largo de esta semana. Y es el taller, como ya lo comentó Ivette, de iniciación a la poesía con pues mi queridísimo amigo, colega, editor también, que me aguantó durante muchos años en Letras Libres, Julio Trujillo, que es poeta, ensayista, editor, ya lo dije, y traductor. Pues una de las voces más importantes de la poesía mexicana contemporánea. Y de verdad, querido Julio, te agradezco muchísimo que estés pues inaugurando esta edición de talleres de WordFest 3.0, la quinta edición 2022. Pues bienvenido, Julio, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. No, hombre, gracias a ti, querido Mauricio, gracias a WordFest, a todos los que lo hacen posible. Siempre me da gusto formar parte de este festival, un poco intimidado por tus palabras, que son siempre exageradas, pero dejémoslo así, y por inaugurar el festival. Pero por otro lado, una de las cosas que yo les quería decir es que no hay que estar intimidados por la poesía, ¿no? Creo que algo que nos ha alejado un poco de ella es un cierto temor que le tememos que pueden hacer de que no la vamos a entender o de que no va a conectar con nosotros, o una idea muy romántica, incluso cursi, que podemos tener de este género literario. Y lo primero que hay que hacer para acercarnos a la poesía es perderle el miedo. Así como yo voy a intentar perder el miedo con ustedes para seguir platicando, hay que perder el miedo frente al poema. No es, no es algo ajeno a nosotros, no está en el área de lo inefable, de lo inspirado y en las alturas. Es un artefacto hecho de palabras. Si el material de un albañil es el cemento y el ladrillo, el material del poeta son las palabras nuestras de todos los días. Entonces, ese primer contacto con la poesía debe ser de tú a tú, sin miedo, porque el material lo tenemos en nosotros, solo hay que querer acercarse. Y yo creo que los últimos años y décadas probablemente hay una distancia. A pesar de que la poesía siempre ha estado ahí y siempre lo estará, hay una distancia que nos aleja del poema por temor a no entender, a no estar preparados o a que nos dé flojera, porque es un género que nos podrá sonar anticuado o muy del siglo XIX. Cualquiera que sean las razones, hay desgraciadamente una distancia, y la distancia se rompe con confianza.
llegándole, perdiéndole incluso el respeto, porque la poesía siempre va a estar ahí. Por más que nosotros hagamos los aspavientos que sean, siempre va a estar ahí como lenguaje. La poesía es lenguaje, no es cualquier tipo de lenguaje, a eso ya llegaremos dentro de unos minutos. Pero bueno, antes de seguir con tanto rollo, pues nada más quería saludarlos. Gracias, gracias por estar aquí, Rafael, Atisa, Laura Miriam, Reina, Edna, Jorge, Anel, Nora, Irma, María del Carmen, Daniela, Rosaluz, Inocencio y Ana María. Creo que los nombré a todos, ¿verdad? Sí. Tiene que ser una charla. Yo no, la verdad, no pretendo sentar a dictar cátedra sobre nada, porque además no considero que tenga yo las credenciales para hacerlo, pero bien que podemos sentarnos a platicar, a compartir experiencias y sobre todo, como lo platicaba hace un momento con Mauricio, leer poemas. Yo creo que no podemos estar mucho tiempo teorizando sobre el poema, sobre la poesía, sin rápidamente aterrizar a leer algunos poemas y ya con la experiencia de la lectura romper un poco el hielo. Quiero contarles que el único taller de poesía al que yo atendí hace ya muchos años fue con un amigo muy querido, un poeta que se llama Antonio del Toro, cuya única estrategia era leer obsesivamente poemas. No solo muchos poemas, sino un poema muchas veces. Y al leer un poema muchas veces y con diferentes voces, éramos cinco en el taller, y siempre nos pedía que el mismo poema lo leyéramos todos. Entonces era una misma lectura a 5 voces, y en ese cambio, en ese traslado, sin enseñar nada todavía, el poema abría, digamos, el arco de sus significados, por el solo hecho de ser leído varias veces y de ser leído por diferentes personas. Creo que la repetición, además de la memorización, también vamos a hablar de eso un poco más adelante, la insistencia en volver a un texto es un primer consejo que yo daría para quien se quiera acercar a un poema. No es lo mismo leer una novela de 200 páginas y terminar siendo diferentes después de leerla, lo cual deben hacer las buenas novelas, y no volver a regresar a ella, aunque también todos los clásicos son textos que piden que volvamos a ellos. El poema casi exige una relectura inmediata, por ejemplo, ¿no? Descubrimos el hecho literario, el hecho poético, nos deja pensando e inmediatamente después yo sugeriría volver a leerlo. ¿Por qué? Porque en poesía, y aquí ya vamos a empezar a hacer como diferencias entre el lenguaje de la poesía y el lenguaje de la prosa de todos los días, de la prosa narrativa, de la prosa ensayística, de la prosa periodística, es que puede tener muchos significados. Muy probablemente un buen novelista o un buen periodista busquen precisamente lo contrario, que su lenguaje sea lo más eficaz posible, que no dé lugar a la ambigüedad, que lo que estén diciendo tenga una sola interpretación. Obviamente en el caso del periodismo esto es muy, muy importante porque se busca el hecho duro, la verdad, la noticia, qué pasó. Pero también yo creo que en el ensayo, muy probablemente en cuento y novela, también los autores estén buscando un solo significado de lo que quieren decir. Y en poesía es justamente lo contrario. La ambivalencia de significados, el arco de las posibilidades que se abre, es una de sus características. Incluso yo podría decir que hay tantos poemas como lectores hay de ese poema. Podemos nosotros sentarnos aquí a leer un solo poema y probablemente tengamos 10 interpretaciones diferentes. Y eso es bueno. Eso es lo que quiere el poema. No cerrarse en el ámbito de un solo significado, sino abrirse a las posibilidades. Por eso la repetición es importante también, porque incluso
en un mismo lector puede haber una variación de significado según la primera, segunda o tercera lectura del poema. Yo diría, como una primera sugerencia es, no solo lean mucha poesía, sino lean mucho un poema. Vuelvan, regresen. Ya incluso el siguiente salto, que no tienen por qué hacerlo, pero me parece importante a mí, es la memorización. El ejercicio de la mnemotecnia en poesía es muy importante también porque empezamos a entrar al universo auditivo y musical del autor, qué quiso decir y cómo suena. No solo cómo suena, sino cómo suena en nosotros. Aquí, en esta plática desordenada que estoy teniendo, ya estoy entrando a otra característica absolutamente crucial del poema, que es cómo suena la música de las palabras. Vamos a leer ahorita un primer poema que les voy a compartir y podemos hacer el ejercicio de cambiarlo, de cambiar el orden de las palabras, y lo cual va a cambiar la sonoridad, que va a cambiar el ritmo, que va a cambiar la música del texto o incluso aniquilarla. Una de las cosas que diferencia el lenguaje literario poético es que tiende a la musicalidad. Hay un escritor que yo admiro y quiero mucho, que es Ezra Pound, un viejo malhumorado genial, que decía que la música no debe alejarse mucho de la danza, nunca, y que la poesía no debe alejarse mucho de la música, tampoco. Yo coincido plenamente con esta teoría de la poesía, que nunca debe alejarse de la música. Si yo intentara sentarme aquí a decirles qué es la poesía, fracasaría rotundamente, porque como ya vamos viendo, no tiene una sola definición. Lo que sí puedo decir es que es lenguaje figurado. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo la idea de que el lenguaje figurado es el lenguaje que se aleja de lo literal. Digámoslo así. Hay 1001 definiciones de lo que les voy a estar contando, pero esta es como mi manera de simplificarlo y de que nos vayamos entendiendo entre todos. El lenguaje figurado se aleja de lo literal. La vida, de alguna manera, siempre es un poco literal. La vida en prosa es literal. Y lo que quiere el lenguaje figurado es darle un vuelco a eso, alejarse de la literalidad y abrir la gama de los significados. ¿Qué es lenguaje figurado? Bueno, una metáfora es lenguaje figurado, por ejemplo. Las imágenes en poesía son lenguaje figurado. Hay tropos más complejos como la metonimia, la sinécdoque. No los voy a aburrir con una clase de retórica. Solo decirles que el lenguaje, además que usamos todos los días, está lleno de figuraciones y nos basta detenernos, poner atención y descubrirlas. La poesía es la atención máxima al lenguaje. Yo diría que cuando nos dejamos de fijar en qué quiso decir tal cosa, sino cómo se está diciendo. Es decir, cuando nos fijamos en el lenguaje mismo, ya estamos en un terreno muy poético. Y todo es figuración. Recuerdo ahora creo que era un poeta argentino que se llamó Leopoldo Lugones, que decía que todas las palabras, todas son metáforas muertas. Lo que él quería decir con eso es que si rastreamos, digamos, con un buen diccionario, el origen de una palabra y nos vamos a su raíz original, probablemente muy probablemente descubramos que hay una imagen ahí escondida en el origen de la palabra. Pensemos, por ejemplo, en la palabra considerar, que es un ejemplo clásico. Todos usamos la palabra considerar. Sabemos lo que significa hoy, pero el origen
La raíz de la palabra considerar quiere decir estar con las estrellas. Si hablamos de espacio sideral, ahí está ya el sideral de la palabra considerar. Considerar quiere decir hacer horóscopos, estar con las estrellas, entender algo con toda digamos, la complicidad de las estrellas. Hoy ya no lo usamos así, la palabra considerar. Y como bien decía Lugones, probablemente considerar es una metáfora muerta. Nació como el significado de estar con las estrellas, hacer horóscopos, digamos, hablar del pasado y el futuro con relación a los astros, y hoy ya no es eso, es una metáfora muerta. Si ustedes tienen el gusto por los diccionarios, que también recomiendo muchísimo, es algo un poco nerd, pero de gran utilidad para quienes amamos el lenguaje, siempre van a poder hacer un trabajo de detectives con casi todas las palabras que escojan, hacer un rastreo como de sabuesos y llegar a un origen que es muy diferente al de la palabra que tiene hoy. Y la poesía siempre se está fijando en eso, es atención al lenguaje. La poesía, y ahí va otra definición extraordinariamente sencilla, está hecha de palabras, es un artefacto hecho de palabras. Olvídense de lo que he dicho de imágenes y metáforas y sinécdoques. Es una pequeña construcción hecha de palabras. Se diferencia de otras construcciones de palabras porque aspira a la síntesis. Obviamente, un poema busca ser sintético, no es un cuento, no es una novela de 500 páginas, es una síntesis de palabras y aspira también a la musicalidad. ¿Por qué se nos queda un poema? O mejor aún, ¿por qué se nos queda una canción? Porque está hecho de tal forma que se nos va quedando en el oído, con rimas, con sonidos que coinciden, con un trabajo del compositor o poeta que quiere que esa construcción entre por el oído. Muy probablemente antes del entendimiento, la poesía entra por el oído. Hay muchos poemas, y aquí va una confesión, que yo no entiendo, pero que me gusta mucho cómo se oyen. Y ya ahí estoy en un terreno fértil de poesía, que es la musicalidad. Siento que debo callarme un poco ahorita, ya no marearlos tanto, y compartirles un poema, porque hay que leer poemas, porque no hay taller de poesía que no funcione si no se leen constantemente poemas. Entonces, déjenme ver si puedo compartir aquí la pantalla para que todos podamos ver un brevísimo poema. Sí, por aquí lo tengo. ¿Cómo le hago para ver todos mis...? A ver, espérenme. ¿Qué están viendo aquí? No. Y estamos viendo una imagen de una mujer que está No. frente a un... Sí, eso. No, Más que espérenme. reuniones. Ya me equivoqué aquí. Espérenme. Sí, no te preocupes. Ahí estamos viendo nada más enlaces de Zoom para taller de iniciación a la poesía. Espérenme, porque... Uy, ya lo cerré todo. Sí, No, si aquí está. quieres, allá. No. Sí, porque si quieres lo que puedes hacer es enviárnoslo por WhatsApp lo que quieras que presentemos y acá Rafa nos ayuda a poner. A ver. No, ya entré al chat. Ya sabía yo que me iba a equivocar. Espérenme. ¿Cómo le hago para abrir la pantalla otra vez? Aquí está. Gracias. Sí, entonces, si quieres lo que quieras proyectar, compárteselo a Mauricio y de acá lo subimos. A ver, va un último intento antes de esa última. Es La que no tecnología encuentro... es como la poesía, no hay que tenerle miedo. Sí, es que estaba buscando un poema brevísimo con el que quería abrir. Tengo otros y podemos empezar por eso, pero no
Bueno, vamos a empezar por otro. Vamos a ver si así. Ahí ¿Ahí está. pueden ver este? Y ahí Sí. está ya. Ok, nada más que tengo que ver cómo subir al principio. Igual con el cursor, si le pones el cursor y te subes, creo que de repente es más fácil que con Ahí el... está. Ajá. Ahí está. Exacto, Ok. ya, perfecto, ya ahí. Súbelo todo, sube todo, todo, todo. Ahí está. Ok. Sí. Ujú. Bueno, yo quiero empezar con un poema de tres versos que les puedo decir de un poeta italiano que se llama Salvatore Quasimodo. Vamos, es más, me gusta la idea de solo escucharlo sin leerlo. Claro que a ver si lo recuerdo ahora, los tres versos, ¿verdad? Algo así como, todos estamos en el corazón de la tierra, traspasados por un rayo de luz, y de pronto anochece. Es un poema muy, muy famoso que en 3 líneas dice muchísimo. Lo puedo volver a decir. Sé que estoy citándolo mal, pero no importa. Todos estamos en el corazón de la tierra, traspasados por un rayo de sol, y de pronto anochece. Hay de todo en este pequeño poema. Quisiera volver a vernos antes de... Espérenme. Dale nada más, dejar de compartir pantalla abajo y ya. Ya puedes entrar y salir así. Sí, pero ya no pude. No, pues sí, soy una bestia, perdónenme. Ahí Ya está. estás, ya estás. Ok. Metáforas hay varias, ¿no? No sé si ustedes identifican alguna de inmediato de estar en el corazón de la tierra, traspasados por un rayo de sol y de pronto anochece. ¿Se les ocurre algo? Lo que se les ocurre es bienvenido. Tal vez, buenos días, perdón, soy Cruz Calle. Tal vez todos estamos en el corazón de la tierra, puede ser una hipérbole. De acuerdo, de acuerdo. Y lo primero y más obvio es la imagen del corazón de la tierra. Esa es una gigantesca metáfora, ¿no? No sabemos que es una metáfora es la unión de dos cosas distintas. Esa sería mi definición más sencilla de lo que es una metáfora. Es la unión de dos cosas distintas. La idea de corazón, que es un órgano fisiológico del cual abusamos constantemente en poesía y en literatura, está muy claramente usada aquí como metáfora. El corazón de la tierra, ¿qué quiere decir eso, no? Bueno, probablemente Quasimodo, el poeta, quiso decir el centro de la tierra, o que cada uno de nosotros está en el centro de su propia historia, que es el protagonista de su propia historia y está sentado, parado en el corazón de la tierra. Traspasados por un rayo de sol, bueno, esta es otra imagen que puede ser sencilla o compleja según la lectura de cada uno de nosotros, pero digamos que obviamente es de día porque hay un rayo de sol, pero ¿qué quiere decir el poeta cuando cierra tan dramáticamente y de pronto anochece? ¿Qué se les ocurre? A mí me lleva a pensar como en la noche oscura del alma, ¿no? Que es como, o sea, como ¿cómo se podría decir? Este claroscuro de la vida, me lleva a pensar en eso. Sí, pero algo más, algo todavía más sencillo. Buenos días. También puede hablar de la muerte, ¿no? Exactamente. Quasimodo en 3 líneas nos da un tratado de filosofía muy sencillo y que es, aquí estamos todos en este planeta y morimos. El día se convierte en noche, de pronto anochece. Es la lección que todos debemos tal vez recordar constantemente, que nacimos para morir, que la vida es luz,
que somos el centro del mundo y de pronto anochece. Yo creo que esos 3 versos que quería compartirles como texto, pero que es muy bueno solo haberlos escuchado, son un gran ejemplo como de entrada a lo que es un poema. Uno es pura síntesis. Estamos hablando de 3 rengloncitos. 2 es musical. ¿Por qué? Yo podría decir, y de repente se hace de noche. Yo podría decir, y de un momento a otro llega la oscuridad. Yo podría decirlo de 1001 formas, pero aquí el traductor, porque este es un texto italiano, pero muy, muy semejante al español, ha logrado sintetizarlo a este golpe de voz, que además me gusta que suene a conclusión, porque lo es, y de pronto anochece. Hay una sonoridad en este último verso que nos deja pensando y probablemente temblando, porque es la constatación de la gran noche que nos espera a todos, ¿no? Después de la luz de la vida, de ese rayo de sol que nos traspasa, que es la historia de todos nosotros, viene la súbita noche, ese de pronto también, ¿no? Que a mí me hace pensar en muchas más cosas, como nuestras vidas en realidad son un parpadeo, como en el tiempo cósmico, pues no cuenta nada la vida singular de una sola persona, ¿no? De pronto anochece. Ese de pronto probablemente está medido en un tiempo universal, un tiempo estelar, no es el tiempo de la vida de una mujer o de un hombre, sino el tiempo cósmico. Y de pronto anochece. A mí me parece un poema hermoso, búsquenlo. Yo traje 10 poemas que espero poder compartirles sin problemas tecnológicos. Este es el primero y ténganlo por ahí, memorícenlo, está muy fácil, son 3 líneas. Yo estoy seguro que no lo cité del todo bien, probablemente porque me ponen nervioso ustedes, pero la idea está ahí. Síntesis, musicalidad, decir más diciendo menos. Esa es otra idea que yo siempre he tenido de la poesía y otra definición que yo intentaría compartir con ustedes. Es decir más con menos. Digamos que en términos de alcohol, la prosa es como la cerveza del mundo y la poesía es un destilado como el mezcal. Hay que buscar el poder de la expresión diciendo menos con este pequeño destilado de palabras. Yo creo que el ejemplo de Quasimodo es perfecto. Obviamente hay poemas muchísimo más extensos, muchísimo más largos. Hay todo un género incluso de poemas de largo aliento que se nos da muy bien en México, ¿no? México es un país que tiene una gran tradición de poema largo, pero de cualquier manera esos poemas son sintéticos, están diciendo muchísimo más con menos. Ahora sí voy a volver al poema Niña de Octavio Paz. Ya por ahí nuestro anfitrión colocó en el chat de esta sesión el poema de Salvatore Quasimodo. Ya ahí lo tienen, para quienes lo quieran consultar completo, ahí está. Guárdenlo, creo que es un buen talismán, no solo para entrar al universo de la poesía, sino para saber que de pronto anochece, ¿no? Es una lección ética, es una lección de filosofía, es toda una reflexión en 3 sencillos renglones. Pero vamos a un poema un poquito más complejo, que es Niña, de Octavio Paz. Es un poema que él dedicó a su hija y que voy a compartirles, porque ese sí lo tengo muy a la mano, o lo tenía cuando... Aquí está. A ver. Sí. Ahí, ¿lo ven todos? ¿Hola? Sí. Ok. Lo voy a leer y luego le voy a pedir a algún valiente que lo vuelva a leer inmediatamente después de mí para que lo tengamos en 2 tonos y 2 voces. Niña. Nombras el árbol, niña, y el árbol crece,
lento y pleno, anegando los aires, verde deslumbramiento, hasta volvernos verde la mirada. Nombras el cielo, niña, y el cielo azul, la nube blanca, la luz de la mañana, se meten en el pecho hasta volverlo cielo y transparencia. Nombras el agua, niña, y el agua brota, no sé dónde, baña la tierra negra, reverdece la flor, brilla en las hojas y en húmedos vapores nos convierte. No dices nada, niña, y nace del silencio la vida en una ola de música amarilla. Su dorada marea nos alza a plenitudes, nos vuelve a ser nosotros, extraviados. Niña que me levanta y resucita, ola sin fin, sin límites, eterna. Ahí está el poema que me gustaría que alguien se aviente a leer de inmediato para que yo lo pueda escuchar con otra voz que no sea la mía y ustedes también. Niña, de Octavio Paz. Nombras el árbol, niña, y el árbol crece, lento y pleno, anegando los aires, verde, deslumbramiento, hasta volvernos verde la mirada. Nombras el cielo, niña, y el cielo azul, la nube blanca, la luz de la mañana, se meten en el pecho hasta volverlo cielo y transparencia. Nombras el agua, niña, y el agua brota no sé dónde, baña la tierra negra, reverdece la flor, brilla en las hojas y en húmedos vapores nos convierte. No dices nada, niña, y nace del silencio la vida en una ola de música amarilla. Su dorada marea nos alza a plenitudes, nos vuelve a ser nosotros, extraviados. Niña que me levanta y resucita, ola sin fin, sin límites, eterna. Extraordinaria lectura, muchísimas gracias. Creo que sí, de inmediato podemos ver cómo funciona la insistencia en la repetición. A mí me sirvió muchísimo escucharlo leído por ti y ya no por mí, oír resonancias nuevas que no había oído en mi propia lectura. Así que gracias. Y lo primero es, ahora que dije resonancias, podemos analizar el poema hasta el infinito, podemos dedicar las 4 horas del taller a un solo poema como este, no lo haremos, pero lo primero antes de eso es ¿qué tal les sonó? A mí me parece que aquí hay una pequeña composición y siempre que se hable de poesía van a ver ustedes que se usan términos musicales como el de composición, como si fuera una sinfonía. Aquí hay algo que suena y suena bien. En esta penúltima estrofa, por ejemplo, solamente cómo se escucha me parece que funciona bien todo. No dices nada, niña, y nace del silencio la vida en una ola de música amarilla. En esas 4 líneas, por ejemplo, que además son de un ritmo perfecto, hay una pequeña rima, para nada escondida ni secreta. Octavio Paz quería que nos diéramos cuenta de ella, entre niña y amarilla. 2 palabras que no suenan idénticas, pero muy, muy parecidas. Ahí hay una resonancia. Cuando las rimas son idénticas, por ejemplo, niña y piña, se les llama rimas consonantes. Cuando no son idénticas, como niña y amarilla, ahí está el iña, illa, se les llama asonantes. Esta rima asonante de Octavio Paz es perfecta como para que fluya la estrofa perfectamente. No dices nada, niña, y nace del silencio la vida en una ola de música amarilla. Su dorada marea nos alza plenitudes, nos vuelve a ser nosotros extraviados. ¿Cuál es la otra cosa que funciona muy bien aquí, solo en esta estrofa? Y es la medida de los versos. En un taller más técnico podríamos, y con mucho gusto yo lo haría porque soy un ñoño sobre estas cosas, detenernos a medir cada uno de los versos. No es un taller muy técnico, es un taller de iniciación a la poesía, pero estoy seguro de que nos podemos dar cuenta cómo el golpe de respiración de cada una de las líneas
se siente que se expresa con una gran claridad. Nos vuelve a ser nosotros extraviados. Ese último verso, por ejemplo, está escrito en el que sea probablemente el metro clásico en español, que es el de 11 sílabas. Nos vuelve a ser nosotros extraviados. Tararararata, tararata, tararata, tararata. Puede tener diversas acentuaciones, pero se dice sin esforzar mucho la voz, sin pedir aire para seguir hablando. Es como en un solo golpe de sonido remata la estrofa. Los anteriores son muchísimo más breves. Es un poema escrito en versos breves que de repente cierran con endecasílabos. Y bueno, ¿qué está diciendo aquí el poeta? Pues yo creo que está justamente haciendo una alusión al poder de las palabras, al poder de la poesía. Caigamos en obviedades un poco para ir entendiendo más. Obviamente, cuando una niña nombra un árbol, no es que un árbol crezca de repente, pero sí el poder de la imaginación y de la fascinación del padre por su hija, que dice árbol. Lo que nos está diciendo aquí el poeta es: basta con que tú lo nombres para que el árbol crezca, para que en mi imaginación florezca un árbol. Es no solo el poder de las palabras, sino también, digamos, del amor y la fascinación del padre por la hija, que está viendo cómo probablemente ahí hay una poeta natural que dice las cosas y las cosas aparecen. Nombras el cielo y el cielo azul de la mañana se mete en el pecho. Vamos a leer, por ejemplo, esta segunda estrofa. Nombras el cielo, niña, y el cielo azul, la nube blanca, la luz de la mañana, se meten en el pecho hasta volverlo cielo y transparencia. El pecho mismo de la voz que está diciendo el poema, que en este caso es la voz de un padre, se vuelve cielo y transparencia. Hay toda una metamorfosis ahí con el solo hecho de una niña nombrando al cielo. Todo el poema, además, ¿qué ven, qué sienten, qué notan? Que hay mucho en el poema. Hay una insistencia en este poema en la que yo no había caído hasta que lo estoy leyendo aquí con ustedes y lo volví a escuchar en voz de alguien más. No sé si alguien más quiera leerlo por tercera vez para ver. Hay una recurrencia en este poema que es absolutamente deliberada por parte de Octavio Paz y que me gustaría que descubriéramos juntos. ¿Alguien más lo quiere volver a leer? ¿Te gusta? ¿Lo puedo leer yo? ¿Sí? Ya. Niña, de Octavio Paz. Nombras el árbol, niña, y el árbol crece lento y pleno, anegando los aires verde, deslumbramiento, hasta volvernos verde la mirada. Nombras el cielo, niña, y el cielo azul, la nube blanca, la luz de la mañana se mete en el pecho, hasta volverlo cielo y transparencia. Nombras el agua, niña, y el agua brota, no sé de dónde, baña la tierra, reverdece la flor, brilla en las hojas y en húmedos vapores los convierte. No dices nada, niña, y nace del silencio la vida en una ola de música amarilla, su dorada marea nos alza a plenitudes, nos vuelve a ser nosotros extraviados. Niña que me levanta y resucita, ola sin fin, sin límites, eterna. ¿Alguien tiene alguna impresión que compartirnos así en caliente? Bueno, yo misma quisiera decir algo cortito. Yo siento que en cada estrofa sería, él es como una cápsula de color, porque yo veo que tiene el verde en la primera, el azul en la segunda y el blanco en la tercera y al final el amarillo. Más o menos así me van viniendo como esas olas de color en cada una de las estrofas. Bueno, muy bien visto, literalmente visto. Este es un poema muy visual, muy plástico, que nos lleva casi a cerrar los ojos y ver. Y eso es justamente lo que yo quería decirles. Es una paleta de colores. Ya lo dijiste tú muy bien, podemos verlo con un poquito de detenimiento. Primera estrofa,
hay un verde deslumbramiento, que es la aparición del árbol. Segunda estrofa, cielo azul, nube blanca. De aquí de inmediato hay un contraste de dos colores y transparencia al final de la estrofa. Tercera estrofa, la tierra negra. Me gusta mucho esta aparición súbita del negro, pero es un negro bueno, digamos, no es un negro nocturno, sino es el negro de la tierra bañado por agua. Y si ustedes, todo mundo hemos visto cómo funciona ese brillo del agua sobre la tierra negra. Entonces, y luego reverdece la flor, brilla en las hojas, que es otra imagen que todos conocemos muy bien, la de una gota de agua brillando en la superficie de una hoja, y en húmedos vapores nos convierte. Luego viene el silencio, no dices nada y nace del silencio la vida en una ola de música amarilla. Aquí hay una imagen absolutamente atrevida, música amarilla. Ya no solo es un poema visual, sino incorpora, aunque todo el tiempo ha estado sonando, ya lo dice deliberadamente. No dices nada, niña, y nace del silencio la vida en una ola de música amarilla. Se rompe el silencio de la propia niña, que ahorita ya no está diciendo nada, y surge la música amarilla o dorada marea. Entonces, muy bien visto. Quiero volver a verlos porque yo estoy solo viendo mi texto. ¿Y cómo le hago para...? Dejar de compartir. Abajito. Ok. Es una paleta de colores. Es un poema muy visual que se ve a ojos cerrados. Es decir, que se escucha. Podemos verlo con la imaginación, imaginar, no, digamos, no es una escena literal. A mí no me gusta pensar, pero cada quien puede verlo como quiera. No me gusta pensar en la imagen de un señor hablando con una niña, sino más bien del florecimiento mental de todo lo que puede ocurrir cuando alguien sencillamente lo nombra. En este caso, una pequeña niña. Creo que aquí funcionan muchas de las herramientas que hacen que un poema sea posible. Hay mucha visualidad, hay mucha plasticidad y sobre todo hay muchísima sonoridad. No hay que olvidar que en poesía ustedes, si quieren ser poetas, si ya lo son, eso no importa, pueden decir exactamente lo que quieran. Tienen permiso de hacer exactamente lo que quieran. No hay reglas. Pueden echar a volar la imaginación, siempre y cuando no olviden que es algo que está sonando. Entonces, no es lo mismo que una frase suene de una forma que suene de otra, y que tenga sentido para ustedes. No piensen en un lector determinado, no piensen en cómo va a traducirlo la gente, si los va a entender o no, sino que tenga sentido para ustedes. Yo incluso diría, olviden un poco todo lo que saben y siéntense a escribir, a ver qué sale. Mientras más loco, mejor. Ya luego podemos regresar a corregir. Yo siempre he creído que el poema debe salir en unos primeros golpes como de alucinación, y luego ya regresamos con nuestra racionalidad a ver qué escribimos. Puede ser un día después, incluso dejar enfriar eso que escribimos en caliente y volver al día siguiente, ya somos otra persona al día siguiente, a ver qué escribió la persona de ayer. Pero siempre con soltura, siempre confiando en lo que la mano escribió. Yo no creo que haya una poesía 100% racional, por ejemplo. Siempre debe haber algún factor de, ¿cómo es que yo escribí eso? No sé, pero creí en mí y dejé que sucediera. Confíen un poco en ese lado irracional del escritor de poemas que pueden ser ustedes. Y luego regresen. Yo tengo la estrategia, por decirlo así, de escribir mucho a mano en un cuaderno, cerrarlo y regresar días después a reconocer o no reconocer a la persona que escribió el poema. Es un experimento muy interesante porque cambiamos. Nosotros
de un día a otro ya no somos la misma persona que escribió ese texto y descubrirnos en lo escrito es muy interesante. Una metáfora muy famosa que todos conocemos es la del tiempo como un río, ¿no? Aquí tenemos otra vez el hecho de acercar dos cosas distintas, tiempo y río. ¿Qué es lo que los une? Bueno, lo primero que a mí se me ocurre es que ambos fluyen. El tiempo fluye y el río fluye. Conocemos la famosísima reflexión de Heráclito, ese poeta presocrático que les recomiendo mucho leer. Los filósofos o poetas presocráticos vivieron en una época de gran y fascinante oscuridad. Estaban descubriendo el mundo, intentando entenderlo, eran medio magos, medio filósofos, medio poetas, y nos ayudan desde entonces a entender el mundo. Y Heráclito dijo famosamente, como ustedes ya saben, que nadie se baña dos veces en el mismo río. Aquí tenemos una poderosísima metáfora que obviamente nos está diciendo en un primer lugar que el río cambia, ¿no? Que el tiempo cambia, el tiempo como el río fluye y nadie se baña dos veces en el mismo río porque ese río, que es el tiempo, cambia. Pero ¿qué nos dice también? ¿A alguien se le ocurre una segunda interpretación de la famosa reflexión de Heráclito? Ya lo dije yo recientemente, pero piensen un poco. ¿Qué cambia además del río? Nosotros, podemos cambiar nosotros, no somos los mismos. Exactamente. En la reflexión de Heráclito queda claro que también el que cambia es uno. También el río y el tiempo fluyen, pero el que cambia es uno. Y por eso insistía yo en que regresen un poco después, tal vez 24 horas después, a sus poemas, a descubrirse, porque ya, como bien dice Heráclito, ya cambiaron, ya se transformaron y hay que ver qué fue lo que se escribió. Vamos a pasar a otro poema. De los que tenga yo a la vista, porque yo quería... creo que ya vi cómo... A ver. Bueno, sí, aquí está. Miren, voy a poner rápido el de Quasimodo para ver si lo cité bien o mal. Aquí está. Cada uno está solo. Fíjense, ahí faltó algo muy, muy importante, lo de el estar solo. Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, traspasado por un rayo de sol, y enseguida anochece. Creo que yo dije de pronto, me gusta más enseguida porque suena mejor y porque es una palabra más suave que de pronto tiene la R, ahí suena un poquito tropezada de pronto, y en cambio enseguida anochece es mucho más suave. Bueno, pero vamos a otro. Hay un poeta argentino, no sé si estoy abusando de los poetas argentinos, pero es que son muy buenos. Más o menos contemporáneo, es un poeta de los 70s del siglo pasado, 70s y 80s, Héctor Biel Temperley, muy poco conocido en México, difícil de conseguir su poesía, lamentablemente, que tiene, él se hizo famoso porque en alguna época, poco antes de su muerte bastante prematura, tuvo una operación de cerebro, una trepanación, y en ese estado, recién operado y un poco en el estado de alucinación de que le habían abierto la cabeza, escribió un poema muy famoso que se llama Hospital Británico, que es el hospital en el que lo operaron. Pero ese poema es complicado, es buenísimo, lo recomiendo mucho, y no es este el momento de leerlo, sino poemas previos a la experiencia de la trepanación, breves, en los que creo que Temperley es buenísimo y que nos puede servir mucho para un taller como este, que es de iniciación. Lo voy a leer y luego, si alguien que no ha leído quiere aventarse a leerlo inmediatamente después de mí, creo que la dinámica es buena de
descubrir poemas a dos voces. Vi una pelota, por Héctor Biel Temperley. Vi una pelota igual a todas, que el viento se llevaba mar adentro. Después de perseguirla, una milla marina, colores de planeta y África tiraban de la punta de mis dedos. Y yo pensaba, si te sigo, muero. ¿Quién quiere leerlo? Lo voy a leer yo, si me lo permiten. Vi una pelota de Héctor Biel Temperley. Vi una pelota igual a todas, que el viento se llevaba mar adentro. Después de perseguirla, una milla marina, colores de planeta y África tiraban de la punta de mis dedos. Y yo pensaba, si te sigo, muero. No sé si les gusta. Otra cosa que los invito a hacer es de inmediato compartir impresiones rápidas del texto recién leído. Puede no gustarles. A mí me parece de una simplicidad muy poderosa y que al mismo tiempo, como los otros poemas que hemos leído, como Quasimodo con su Enseguida anochece, de una profundísima reflexión y sorpresa, ¿no? Hay algo que me gusta mucho de la primera minúscula estrofa y es que dice igual a todas, como si Biel Temperley quisiera decir, no quiero hacer nada especial ni imágenes muy elaboradas, estoy hablando de una simple y sencilla pelota, como todas. Ya luego no es una pelota como todas porque es una pelota de playa, descubrimos, está en la playa, se la puede llevar el viento, no es una pelota pesada y se la lleva mar adentro. Aquí ya estamos en una historia. Pero antes de la historia hay simple y sencillamente una pelota. Visualmente el poema creo que funciona muy bien porque ya estamos viendo una pelota. Ahora bien, ¿qué pasa? Se la lleva el viento y no se la lleva a cualquier lugar, se la lleva mar adentro. ¿Qué es esta pelota? Bueno, obviamente puede invitarnos a interpretarla como muchísimas cosas. Puede ser el deseo, ¿no? Que queremos perseguir, incluso si nos lleva mar adentro. Puede ser una tentación, puede ser el arte mismo, puede ser la vida que se fuga. Yo no voy a decirles a ustedes qué significa esta pelota en general, sino cada uno tiene el trabajo personal de interpretarlo como quiera. Me gusta mucho que en la segunda estrofa uno confiese que se deja llevar por esta idea, invitación, tentación, deseo, lo que ustedes decidan que es, y dice que la persigue una milla marina. Esta idea de dar una distancia precisa me encanta, porque obviamente no es precisa. No es que el poeta haya nadado una milla marina, ni siquiera sé exactamente qué significa nadar eso, yo creo que es mucho, pero nos da la imagen de que nadó mucho, ¿no? De que hay una persecución del deseo, la tentación, la invitación al viaje, lo que ustedes quieran. Y después de haber nadado mucho, algo pasa. En este brevísimo poema hay toda una historia. ¿Qué pasa? Colores de planeta y África tiraban de la punta de mis dedos. Yo nunca he entendido bien qué quiere decir Temperley con colores de planeta, pero me gusta mucho porque con la palabra África, lo que yo entiendo es que ya hay una tentación de ir más lejos, tan lejos como África probablemente, pero más que África y al continente, hay una idea como de volver a algo un poco más salvaje, ¿no? Ya nadé una milla marina y empiezo a sentir la tentación de lo desconocido. Y África es, como para todos, siempre ha sido un continente no tan conocido, lleno de misterio, lleno de tentaciones más salvajes, y el poeta lo reconoce, ¿no? Seguía la pelota y de repente me sentí tentado por África.
colores africanos, colores de planeta y África. Algo está pasando que remata, creo que aquí sí no hay duda porque lo dice con todas sus palabras. Y yo pensaba, si te sigo, muero. Si persigo esta tentación hasta África o hasta lo desconocido, muero. Obviamente, la primera interpretación es voy a morir ahogado, pero más bien, si sigo la tentación hasta el final, si sigo el deseo hasta el final, si sigo a la pelota, muero. No sé si alguien quiera, déjenme ver si puedo volver una vez más a la pantalla. No. Ay Dios, ¿cómo le hago ahora? Sí, gracias. ¿Qué les pareció el poema? ¿Alguien quiere comentar algo? Si me permites, yo puedo comentarte algo. A mí me gusta porque, como tú dices, se hace un viaje y también se hace un viaje en el tiempo. A mí me llevó a la niñez y a un espacio también, a esa playa, y de inmediato ya en el último párrafo te lleva a un futuro que tú no esperas, que es la muerte, que no lo deseas, pero que también está contigo caminando y andando desde siempre. Me encanta tu lectura porque obviamente asociamos la pelota a la infancia. Y entonces hay totalmente otra lectura que puede ser, si yo me dejo llevar por la tentación de la melancolía, de querer volver al paraíso perdido, de anhelar lo que fui y ya no soy, el niño que fui, puedo perderme en el intento. Si te sigo, infancia perdida, muero. Por ejemplo, ¿no? Se me acaba de ocurrir con tu comentario de la infancia. No sé si, Irma, ¿querías decir algo? No. Pero me encanta, no sé si alguien tenga alguna otra lectura o impresión de este poema de Temperley. Yo como soy bien romántica, yo digo que es la cuestión de una mujer, ¿no? O sea, en ese momento el escritor nos quiere decir, o sea, si yo sigo a esa mujer, o sea, me voy a perder, ¿no? En este mundo nuevo, en ese salvajismo, porque yo también así lo interpreté, o sea, para mí el continente africano es como lleno de cosas, ¿no? De cosas que no se han experimentado. Entonces es como cuando te frenas y dices, espérate, o sea, tú me vas a perder, ¿no? En una locura, mejor paro. Muy bien, me encanta. Ven, hay tantas lecturas como lectores y es un poco relacionado con la tentación, ¿no? Pero en este caso es una mujer que si la persigo, quién sabe qué suceda. A mí me gusta mucho el uso de África en el poema. Creo que con una sola palabra logró sintetizar tantísimas cosas que podríamos decir en prosa de mil formas. Y él, con una sola palabra, deja claro el misterio, la tentación, la lejanía, el peligro también, ¿no? Todo eso con la palabra África. ¿Alguien tiene algo más que agregar o quieren que pasemos a otro? Irma. Yo para mí el poema, mi pensamiento pensó en la luna que vaga con el viento hacia el fin del mar. Las olas la persiguen con su sombra sobre el mar. Y los colores de las estrellas los imaginé, que señalaba con mis manos yo para que reflejaran su luz. Que si voy, yo siento que si voy al infinito, muero de felicidad por lo que voy a contemplar cuando llegue al espacio de la luna. Eso se me figuró para mí el poema. Maravilloso. Aquí no hay tanto temor por esa muerte con la que cierra el poeta, sino a ti te pareció, ¿puedo morir? Venga, puedes, moriré de felicidad siguiendo esa invitación. Tanto que hay en un poema tan breve y tan sencillo. Aquí no hay palabras complicadas. No es un poema snob, no es un poema exquisito. El propio poeta lo aclara diciendo, es una pelota como todas. Incluso la palabra pelota
siempre deténganse a escuchar las palabras, no las den por sentadas, no las usen como las monedas de todos los días, como morralla, deténganse. Yo creo que la palabra pelota es una palabra redonda, abierta, termina con la más abierta de las vocales, que es la A. Es una palabra sencilla, es una palabra linda, y no digo lindo gratuitamente, con muchas asociaciones, probablemente coloridas también, porque así son las pelotas de playa, pero también la asociación de la infancia. Es una pelota ligera, porque se la lleva el viento, como ligero puede ser un deseo. Entonces, las palabras están cargadas de sentido, de ambivalencia, y creo que en este poema funcionan muy bien. A la hora de que se sienten a escribir, y ya veremos si nos da tiempo en la segunda parte del taller de leer 2 o 3 poemas que alguno de ustedes quiera compartir. Creo que si les pidieron que si quieren traer algo y lo compartimos, lo hagamos. Perfecto. Lo haremos en la segunda sesión. Revisen en el intermedio de aquello que escribieron si se detuvieron a escuchar el sonido de todas y cada una de las palabras que usaron en su poema, y no solo de todas y cada una de ellas, sino cómo suenan juntas. La poesía es una composición musical, no lo olviden. Hay un crítico gringo que murió recientemente, que se llama Harold Bloom, que tal vez conozcan, que hablaba, decía que en la poesía hay algo llamado inevitabilidad. ¿Qué quería decir con la inevitabilidad? Que hay una cierta manera de decir algo y no otra. Los grandes poemas, los poemas de todas las épocas que llegan hasta el día de hoy y que nos siguen gustando, están dichos de una manera inevitable. Es decir, si cambiamos el orden de las palabras en esos poemas, se caen. Tienen la inevitabilidad de haber sido dichos de manera perfecta. Yo no quiero presionarnos, porque también yo escribo poemas y no quiero presionarme con esta idea de, híjole, tengo que hacerlo de manera perfecta e inevitable. No, pero al escuchar sus propios textos, su propio intento, busquen la música y piensen si hay una mejor manera de decirlo o no, si ya quedó ahí dicho de la mejor manera posible para ustedes. Y háganse otra exigencia que creo que es interesante, y es decir, ¿lo puedo decir con menos palabras? ¿Puedo quitar palabras y sigue funcionando? Háganse esa pregunta, relean su poema y vean si pueden ser aún más sintéticos de lo que ya lo fueron con la escritura original. Creo que el ejercicio de la resta, de la sustracción, siempre es bueno en poesía, porque se trata de decir más con menos y de ser, dentro de lo posible, inevitables. Es decir, hay una forma de decir esto que cambia. Si muevo una palabra, el poema se destruye. Vamos a otro, porque no hay nada mejor que poner ejemplos. Déjenme ver. Tengo niña. Tengo sonetos. Ay, ¿qué hice? No, este no quería. A ver, desde la torre. Aquí hay más. Exacto. Bueno, vamos a un poema de nuestro Netzahualcóyotl. Como ustedes saben, fue un rey poeta. Este pues también es una traducción del náhuatl, pero me parece que es una traducción muy buena, y siempre he creído que Netzahualcóyotl fue un grandísimo, grandísimo poeta. Si les parece, hacemos el mismo ejercicio. Es un poema breve, lo leo y luego alguien me hace el favor de leerlo inmediatamente después de mí para contrastar, para oírlo a dos voces, para digerirlo mejor. Aunque sea de Jade, por Netzahualcóyotl. Yo, Netzahualcóyotl, lo pregunto,
¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se parte. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Ese es todo el poema que me gustaría escuchar en voz de alguien más, que no haya leído tal vez. ¿Puedo? Maestro, ¿puedo leerlo? Sí, por favor. Gracias. Aunque sea de jade, Nezahualcóyotl. Yo Nezahualcóyotl lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se parte. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Gracias. A mí, ¿saben qué se me... Voy a volver a intentar verlo si puedo. Nunca he sabido cómo hacerlo. Ahí está, perdón. No se me había ocurrido, pero encuentro una semejanza enorme entre Y enseguida anochece, de Quasimodo, y Netzahualcóyotl diciendo, no para siempre aquí, solo un poco aquí. No sé qué impresión les deja a ustedes así de inmediato, antes de detenernos un poquito. ¿Alguien tiene a bote pronto una impresión rápida? Pues de la vida habla, ¿no, maestro? O sea, todo como somos, cómo cambiamos, cómo nos vamos desarrollando y habla al final de la muerte. Efectivamente. Exacto. Y lo hace con ejemplos hermosos que todos nos quieren decir nada es permanente. Es decir, a ver, primero, este es un rey. Yo creo que es importante entender que cuando abre y dice yo Netzahualcóyotl, lo que está queriendo decir no es solo yo Julio, yo Ivette, yo Jorge, sino esta autorizadísima voz que casi habla por los dioses, porque eso se creía entonces. Yo, rey, yo Netzahualcóyotl, hago esta importante pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tanto echamos raíz en la tierra? Y de inmediato se responde, bueno, nada es permanente, ni siquiera el jade, ni siquiera el oro, ni siquiera la belleza de la pluma del quetzal. Todo termina por destruirse, que es igual que el enseguida anochece de Quasimodo. Pero las imágenes son bellísimas. Las imágenes que además nos llevan un poco a aquellos tiempos, ¿no? La belleza y la dureza del jade, la belleza, el valor y la dureza del oro y la belleza de la pluma del quetzal. Nada de eso, que para ellos era importantísimo, digamos ritualmente importante, es permanente. También se rompe. ¿Cuánto tiempo estamos echando raíz aquí en la tierra? Solo un poco. Me gusta mucho, una vez más, la simplicidad del lenguaje. Solo un poco aquí. Y me gusta la repetición que cierre con la insistencia de solo un poco aquí. No sé si alguien más tenga un comentario, algo que decir, lo quiera volver a leer. Sí, Edna. Sí. Bueno, yo veo lo que es la fragilidad de la vida misma, ¿no? O sea, como ser humano, finalmente sí es un rey, o así se sentía. Sin embargo, es un ser humano como todos y todas, ¿no? Que somos frágiles y que realmente, por mucho que podamos tener en esta vida, nada nos llevamos, ¿no? Solo lo poco humanamente que podemos hacer para los demás, o sea, que se queda aquí en la tierra. Eso es lo que yo entendí. Me encanta que lo bajes a la tierra, que no, el rey al fin y al cabo es una persona como todos nosotros, ¿no? Si yo dije en un principio que es una voz muy autorizada porque probablemente habla por los dioses, al fin y al cabo, incluso él, incluso ese yo,
tampoco vive eternamente y solo está un poco aquí. Hay mucha gente que está, digamos, críticos de poesía, lectores duros de poesía, que recomiendan no decir yo. Digamos, no ser tan intrusivos en el cuerpo del poema, sino hacerlo de manera más general. La poesía confesional tuvo un momento dorado, digamos, a finales del siglo pasado, y hoy los poetas profesionales, digamos, aunque yo creo que no existe tal cosa, todos somos un poco poetas, titubean a la hora de decir yo. Tal vez por miedo a que pierdan un lector, tal vez porque ya no está de moda, yo qué sé. A mí me gusta no hacer caso de estos consejos de la crítica. Si ustedes tienen la necesidad, como Netzahualcóyotl, de decir yo, háganlo, métanse en el poema, sean intrusivos, no hagan exactamente lo que quieran, pero sobre todo lo que puedan. Como decía Borges, yo como lector puedo leer lo que quiera. Esa es mi gran ventaja como lector. Pero como poeta, solo puedo escribir lo que yo pueda. Ni siquiera lo que yo quiero escribir me sale. Me sale lo que yo puedo. Bueno, hagan lo que puedan. Si ya no se puede escribir lo que uno quiere, al menos lo que puedan. Y si quieren incluir el yo, que además es normalísimo, quien empieza a escribir poesía generalmente solo lo hace desde el yo, porque es la propia experiencia, porque queremos confesar una tristeza, un desamor, una reflexión sobre la vida y la muerte, generalmente nace del yo. No le tengan miedo al yo, úsenlo, ya vieron que Netzahualcóyotl lo hace, ¿por qué no hacerlo nosotros también? No sé si mi elección de poemas está siendo un poco fatalista, me doy cuenta de que está ese si te persigo muero, estamos solo un poco aquí, está el enseguida anochece de Quasimodo. Tal vez la excepción hasta ahorita sea el poema de Octavio Paz, ¿no? Que ese es un poco más de puro homenaje a la vida, al poder de la imaginación, al poder de las palabras, pero hay una pequeña tendencia al constante recordatorio de nuestra fugacidad sobre este planeta. Voy a ir a un poema más, leámoslo, y luego yo creo que podemos ya platicar un rato entre todos antes de pasar a un descanso y a la segunda parte del taller. Voy a compartir ahora un poema en prosa, porque lo que también quiero en este pequeño taller de iniciación es que vean cuántos diferentes tipos de poesía hay y que ustedes pueden acercarse como quieran. Este es uno famosísimo de Baudelaire, del gran poeta francés Charles Baudelaire, que se llama El reloj. Es un poco más largo. Lo voy a leer yo. Ya no sé si sea muy cansado que alguien más lo vuelva a leer, pero empecemos con mi lectura y vamos viendo. Lo que quiero enfatizar aquí es que la música de la poesía no solo está en el verso. Digamos, el verso es una pequeña medida que corta el renglón para pasar al renglón siguiente. De hecho, la palabra verso viene de la agricultura. Si ustedes se fijan en el arado, los surcos del arado van dando vueltas sobre la tierra y esas vueltas que da el surco del arado se comparan con el verso, que también va dando vueltas sobre la página. En el caso de la poesía en prosa, ya no hay tal. Se rompe la construcción en versos y se pasa directamente a la prosa. ¿Pero por qué es poesía? Bueno, ahorita lo vamos a ver con un clarísimo y estelar ejemplo, pero entre otras cosas, porque sigue siendo sintético, porque hay mucha musicalidad y porque no es este ejercicio de que nos quiera contar algo precisamente. No, a veces en la poesía el afán de comunicar existe, pero no como narración, no como la necesidad de llegar de A a B, sino por la simple necesidad de expresión.
Voy a pasar directamente a la lectura. Esto es ya, bueno, es más largo, es un poco más complejo y creo que nos puede llevar a otros lugares de conversación interesantes. Se titula El reloj y está en un famoso libro de Baudelaire que se llama El Spleen de París o Pequeños poemas en prosa. Les va a gustar mucho, se los recomiendo, es de lectura fácil, aunque fuerte, porque Baudelaire siempre es fuerte, porque siempre desafía al lector, a veces incluso insulta a sus lectores, y es muy buen ejemplo de poema en prosa. Los chinos ven la hora en los ojos de los gatos. Cierto día, un misionero que se paseaba por un arrabal de Nankín advirtió que se le había olvidado el reloj y le preguntó a un chiquillo qué hora era. El chicuelo del celeste imperio vaciló al pronto. Luego, volviendo sobre sí, contestó: voy a decírselo. Pocos instantes después presentóse de nuevo trayendo un gatazo y mirándole, como suele decirse, a lo blanco de los ojos, afirmó sin titubear: todavía no son las 2 en punto. Y así era en verdad. Yo, si me inclino hacia la hermosa felina, la bien nombrada, que es a un tiempo mismo honor de su sexo, orgullo de mi corazón y perfume de mi espíritu, ya sea de noche, ya de día, en luz o en sombra opaca, en el fondo de sus ojos adorables veo siempre con claridad la hora, siempre la misma, una hora vasta, solemne, grande como el espacio, sin división de minutos ni segundos, una hora inmóvil que no está marcada en los relojes y es, sin embargo, leve como un suspiro, rápida como una ojeada. Si algún importuno viniera a molestarme mientras la mirada mía reposa en tan deliciosa esfera, si algún genio malo e intolerante, si algún demonio del contratiempo viniese a decirme: ¿qué miras con tal cuidado? ¿Qué buscas en los ojos de esa criatura? ¿Ves en ellos la hora, mortal pródigo y holgazán? Yo, sin vacilar, contestaría: sí, veo en ellos la hora, es la eternidad. ¿Verdad, señora, que este es un madrigal ciertamente meritorio y tan enfático como vos misma? Por de contado, tanto placer tuve en bordar esta galantería presuntuosa, que nada, en cambio, he de pediros. Estos 3 últimos renglones del poema en prosa de Baudelaire son característicos de la poesía que se escribía entonces, y cuando digo entonces hablo de ese momento en que casi se estaba inventando la modernidad. Y entre otras cosas, hay una conciencia del propio texto. Baudelaire se sale de su texto y dice: uy, me salió tan bien. ¿No cree usted, señora? Imagina que su lectora es una mujer y dice que me quedó muy bien este madrigal, es decir, esta composición. Dice: tuve tanto placer en escribirlo que no le voy a pedir nada a cambio. Es decir, yo ya gané con el placer de escribir este texto. Pero es un cierre muy de la época moderna de Baudelaire, en donde, insisto, se sale del texto, le habla a su lector y dice que le quedó muy bien y que fue tal el placer en escribirlo que no va a pedir nada a cambio porque ya ganó en placer. Vuelvo a intentar salir a la pantalla. Porque siempre tengo problemas. Aquí está. ¿Qué les parece este texto en prosa que abre con esa fascinante frase que dice: los chinos ven la hora en los ojos de los gatos? ¿Alguna primera impresión? Dimos un brinco mortal de poemas breves, bastante transparentes, ya a una composición en prosa un poquito más compleja, pero que en el fondo está contando una pequeña anécdota que, digamos, tampoco es tan complicada de interpretar, ¿no? El gato es un animal misterioso, todos lo sabemos, quien tenga un gato lo sabe. Cuenta una anécdota que además viene de una leyenda real, y es que los chinos ven la hora en los ojos de los gatos, que a mí me parece que ahí podría haber un verso perfecto, que a partir de ahí
tal vez incluso se podría cortar el texto en versos, cosa que obviamente no sucede, pero la afirmación es impresionante. Los chinos ven la hora en los ojos de los gatos. Y lo que hace Baudelaire es romper un poco la literalidad de si los ojos de los gatos dan la hora, cuando a mí me toca, si me preguntaran, si me molestaran pidiéndome la hora, yo diría que sí, que veo la hora en los ojos de este animal, pero lo que yo veo es la eternidad. Yo hubiera cortado ahí el texto. No me gusta cómo Baudelaire se mete al final y dice, ¿qué tal? Me quedó bien, ¿no? Me gusta cómo termina diciendo que ve la eternidad en los ojos de los gatos. Pero hay también una sugerencia. Cuando habla de su propio felino, digo, ya cerré el texto, luego me harán el favor de enviárselos para que lo tengan. Él habla de un niño al que le preguntan la hora, va, observa los ojos de su gato y dice que todavía no es mediodía. Y que a él le pasa lo mismo, que él cuando acude a su animal ve la eternidad. Pero es un gato, creo yo, y esto es una sola sugerencia de lectura mía, que probablemente ya está con una mujer y que en los ojos de la mujer con la que está ve la eternidad. No es una invención mía, lo dice por ahí él. No quiero volver a abrir el texto porque, sí, bueno, vamos a verlo. No, ya lo perdí. Niña, aquí está el reloj. Si me inclino hacia la hermosa felina, la bien nombrada, que es a un tiempo mismo honor de su sexo, orgullo de mi corazón y perfume de mi espíritu, no sé si ustedes tienen la misma sensación. Y ahora quiero volver a la pantalla original. No sé si yo estoy logrando volver o alguien me ayuda siempre que volvemos. Ahí estamos. De que tal vez ya no está ensimismado en la mirada del felino, sino de su amante. ¿Comparten esta idea? Sí, a mí me parece que sí. Volviéndola a leer y viéndola así, frase por frase, sí. No, ¿por qué vamos a darle crédito a Baudelaire de que este texto en prosa es poesía, de que es un poema? Digamos, podría ser un cuento. ¿Podría ser la retórica que utiliza? Sí, sin duda. Incluso la primera imagen ya es una entrada instantánea al mundo de la poesía en donde todo puede ocurrir, ¿no? A mí me encanta que los chinos vean la hora en los ojos de los gatos. Lo quiero compartir porque para que se sientan en la libertad de que si quieren escribir en prosa, lo hagan, sin olvidar que estamos intentando ser sintéticos, no alejarnos demasiado de la música y decir más diciendo menos. Esto también se puede hacer en prosa. Yo creo que aquí tenemos un texto compacto en el que se está diciendo mucho, no solo sobre esta pequeña leyenda de que los chinos ven la hora en los ojos de los gatos, sino cómo yo me puedo perder en la mirada de mi amante y perderme hasta dejar de ver la hora, porque este reloj que son los ojos de mi amante, no miden el tiempo en segundos y minutos. Lo que me dan directamente a mí es una idea de eternidad. Que no sé si coinciden ustedes con esta lectura del poema en prosa de Baudelaire o les sugirió más cosas. ¿Les gusta que se lea la hora en los ojos de los gatos? A ver, yo. Venga.
Yo creo que esta historia fantástica de mirar la hora en los ojos de los gatos, pues ya nos remonta a lo fascinante. China siempre es fascinante, es un mundo oriental, y lo oriental siempre está lejos de nuestra mirada, también de nuestros sentimientos, aunque comulgamos con algunos o con muchos. Pero siempre es el mundo misterioso, alejado de nosotros, de nuestra cultura, de nuestras costumbres. Y yo creo que al final de cuentas, Baudelaire lo que hace es tomar de pretexto esta leyenda para hablar de lo que realmente le interesa, que son los ojos de su mujer, de su amante. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Todo lo demás es el empaque donde va este argumento, que es lo principal. Y que es además hermoso, es muy hermoso la forma en que lo dice, ¿no? Lo demás es anécdota. Una anécdota, obviamente, bien hecha, bien envuelta para hacer esta historia, pero eso es lo que importa, ¿no? Hablar de los ojos de su amante y de lo bien que se siente, porque al final de cuentas eso es de lo que hablo, lo bien que se siente estar con ella. Entonces, yo así lo veo desde la primera lectura, tuve esa impresión. Entonces, pues sí, está ahí, ¿no? Alguna Me vez... gusta ¿Cómo? muchísimo tu lectura y tu interpretación, Jorge, porque además me llevaste a pensar en un doble misterio. Obviamente está el misterio de China. Ya hablábamos de África en el poema de Temperley y ahora está China, ¿no? Una nueva lejanía, un nuevo misterio que es pues todo lo chino de alguna manera para todos los occidentales, pero aunado a otro misterio que a mí me parece muy evidente, que es el misterio de los gatos. Así es. Es mucho más fácil interpretar a un perro, ¿no? Que a un gato. En un gato ya está todo el oriente. Ya hay un misterio muy difícil de descifrar. Incluso parecería que los gatos nos están leyendo a nosotros y no viceversa, ¿no? Que establecen una distancia incluso como de superioridad frente a los que nos creemos sus dueños, como si nosotros fuéramos la mascota del gato. Y Jorge bien dice que probablemente hay un doble misterio, que es un chino viendo a un gato, ya, y hay toda una historia desde la que se puede empezar a tejer lo que se nos ocurra. Y está muy bien, Jorge, que digas que todo eso es tan solo un empaque para decir lo que realmente quería decir, y es que está ensimismado en los ojos de su amante. Es una de otras, entre otras lecturas posibles, pero es muy buena. Creo que da en el blanco de lo que quiso o pudo decirnos Baudelaire, entre otras cosas. Sí, además el otro doble misterio es que el gato, aparte de ser un misterio el gato es chino. El A ver, ¿cómo es? Del gato sí. chino, ¿no? Así Gracias. Es. Se podría fundar todo un género poético que es chino viendo gato, ¿no? Además viendo la hora, porque si queremos agregarle un grado más de fascinación y de misterio, es viendo la hora, gatos que dan la hora, gatos relojes. Para mí no hay ninguna duda de que este texto no es un cuento, digamos, en la vieja interpretación narrativa de cuento, sino un poema, por todo lo que estamos diciendo. Caray, gatos que dan la hora, claro, podría ser literatura fantástica y lo es, pero más bien está en el terreno de la compactación poética, ¿no? Con esa primera línea, me parece que Baudelaire rompe el hielo, está claramente en el terreno de la poesía y luego va a empezar a tejer. Pero los chinos ven la hora en los ojos de los gatos, es una entrada a la poesía sin ninguna duda. Por más que hayamos abandonado el terreno de los surcos del arado, que es el terreno del verso, para irnos a la prosa, ¿no? Y luego está, no, obviamente estamos hablando de
de una traducción, pero es una buena traducción. El otro ingrediente en el que yo he sido muy insistente, que es la musicalidad. Es un texto que no se aleja de una sonoridad que funciona. Es un texto que es al mismo tiempo una composición, es un artefacto, está hecho con arte, y es un texto en el que el autor se fijó con muchísimo cuidado en que una palabra junto a otra suena de determinada manera. Insisto con esto, a la hora de que nos vayamos a descanso y regresemos en la tarde, relean aquello que escribieron ustedes o lo que quieran compartir, y no olviden que es algo que suena, simple y sencillamente que suena. ¿Cómo suena? ¿Les suena bien? Si no les gusta cómo suena, regresen, corrijan, hasta que, al menos para sus oídos, y olvídense ahorita de cualquier lector posible, para sus propios oídos, esté sonando bien. Voy a compartir el último poema de esta primera tanda, que es un poema de Blanca Varela, poeta peruana de gran inteligencia poética y lírica, que creo que nos va a ser muy útil para ir cerrando esta primera tanda. Se llama Curriculum Vitae. Aquí está. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Ok. Lo leo yo, y si alguien no ha leído y quiere leer después de mí, están invitadísimos. Una primera cosa que sucede con este poema es que no hay mayúsculas. Ya lo comentaremos. Tampoco hay, salvo al final, puntuación. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera. Que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal. Que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros. Y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. ¿Quién quiere leerlo? Por favor. Currículum Vitae, Blanca Varela. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera. Que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal. Que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros. Y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. ¿Alguna impresión inmediata? Dios, nunca sé cómo volver a pantalla normal. Yo siento que al decir eso, es que nunca le vamos a ganar a la vida. Vamos viviendo cada día conforme se nos presenta el modo de vivir, los problemas, las actitudes que tomamos hacia cada día. De acuerdo, sí, claro. Hay Blanca Varela está muy consciente de este afán que nos caracteriza, al menos al siglo XX y lo que va del XXI, de ganar, ¿no? De ganar la carrera, de llegar antes que los demás, incluso de progreso. Si algo caracteriza a la poesía, entre otras de las cosas que les he comentado, es que no hay progreso. La poesía es como la danza. Se mueve mucho, pero no avanza. Ahí me salió rima sin querer. Digamos, no tiene esta necesidad de llegar de A a B. Hay una musicalidad, hay movimiento, pero no tiene urgencia de contarnos algo, de informarnos algo, de darnos una noticia, ni siquiera de entretenernos. Eso lo vuelve un género literario muy, muy especial y único. Ahora bien, llevada esta idea a la de la vida misma, a la de las cartas credenciales que entregaríamos, digamos, a quien quiera leerlas, o a Dios, o al diablo, o a quien se les ocurra como interlocutor al que le vamos a dar el currículum vitae, la poeta de inmediato niega
niega el afán de ganar la carrera, ¿no? Y lo dice en términos bastante brutales, ¿no? Blanca Varela es una poeta oscura, no en el sentido de dificultad, sino en general su poesía habita una noche de conciencia de la muerte, de nostalgia, de melancolía, de tristeza a veces. Y en este caso queda muy claro que si el currículum vitae de esta persona a la que se le habla, y muy probablemente es ella hablándose a sí misma, el poema está escrita en la segunda voz de singular, tú, digamos que ganaste la carrera. Pero es muy probable que se esté hablando a ella misma, ¿no? O que nos esté interpelando a todos y cada uno de nosotros como lectores que queremos triunfar. A ver, ok, tal vez ganaste la carrera, pero el premio es una nueva carrera. Es decir, no hay un final, no hay final feliz para empezar, ¿no? Siempre habrá un nuevo esfuerzo, habrá que volver a empezar. El tiempo es circular, como quieran ustedes interpretarlo. Yo no estoy aquí para descomponer el poema y dar una única interpretación. No hay vítores, no hay festejo, no hay el aplauso que estamos buscando, y más en un mundo como de redes sociales y afán de reconocimiento. Este poema de inmediato nos baja a nivel de piso y dice, no hay nada de eso, ¿no? En el currículum de la absoluta realidad de todos los días, no hay nada de eso. Como dice, ya lo cerré, pero habla de la sal, lo debí dejar abierto. Dice que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal. Tu propia sal, ¿no? Qué imagen tan poderosa. No bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal. Obviamente, ¿qué nos da la idea de sal? Primero, el contraste con vino. El vino de la victoria es muy fuerte, pero yo tengo la idea de que es la sal del esfuerzo, ¿no? El sudor. Del sudor, tal cual, muy bien visto. No va a haber nadie aplaudiendo, no hay vino de la victoria, sino el sabor del sudor, del propio esfuerzo. Y luego, en las últimas líneas, que en todo Blanca Varela siempre hay un gran poderío de interpretación, es tu sombra, tu propia sombra, tu única y desleal competidora. Yo no acabo de entender del todo, aunque me fascinan estos últimos dos versos. Tengo mis lecturas, tengo mi interpretación. De inmediato me lleva a pensar en que nada hay que hacer para los demás, sino todo es para nosotros y con nosotros mismos. Julio, ¿sí? Para mí es como un aunque sea de jade, pero moderno, ¿no? Se rompe. Aunque sea de jade, se rompe. Aunque sea de oro, se rompe, sí. Y para mí también me lleva de nuevo a Quasimodo cuando dice que estamos solos en el corazón de la tierra. Aquí estamos con nuestra sombra, con nuestra propia sombra, que además es desleal. ¿Por qué es desleal la sombra? ¿Qué se les ocurre que quiso decir Blanca Varela? A mí me parece que no hay nada más fiel que la sombra, ¿no? Siempre está ahí. Pero Si podemos contar con algo es con nuestra sombra. ¿Por qué es desleal? yo creo que como yo lo interpreto es que muchas veces nosotros somos nuestros propios enemigos, porque nosotros jugamos con nuestra propia mente y somos los mismos que o podemos hacernos el bien o muchas veces terminamos haciéndonos daño, pero somos nosotros mismos. Sí, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo. El único competidor, si es que queremos ver la vida como competencia, y no tiene por qué ser así, es uno mismo. ¿Alguna otra lectura de por qué Blanca Varela dice que la sombra es desleal? También pudiera ser porque la sombra es como nuestra parte oscura, ¿no? Bueno, pudiera ser otra posible interpretación. Nuestra propia parte oscura, ¿no? Personal, que está con nosotros, pero al final es la parte oscura.
¿Sería como los miedos y la inseguridad? Sí, yo también así lo leí esa última parte acerca de la sombra, ¿no? Un poco motivacional, un poco limitante. La sombra fuiste tú mismo. Bueno, con otras palabras lo dice la autora, pero esa sombra que nos limitó a nosotros mismos, ¿no? A seguir adelante, quizá. Para mí también sería, perdón, nuestra cuestión de decisiones, ¿no? A veces cuando tomas la decisión y no es la decisión buena, siempre viene como esa parte de que te arrastra, ¿no? Chin, si yo hubiera hecho, si hubiera cambiado, etcétera. Yo creo que es esa sombra o esa parte nuestra Buenísimo. que siempre te pide un poco más. Entonces sí, ganaste aquí, pero te va a pedir algo más. O sea, nunca estuvo satisfecha porque es ese autorreto que uno tiene consigo mismo, esa competencia. Entonces sí, ya viviste el vino de la victoria, sí, pero fue un esfuerzo y todo y viene otro. A uno le viene otro, le viene otro. Y yo lo interpreto así. De acuerdo con todas sus lecturas, yo quiero agregar una mía tímidamente, y es que a mí me suena, cuando Blanca Varela dice, habla de competencia y habla de deslealtad, estoy casi seguro que ella tuvo en mente la frase hecha de competencia desleal. ¿Qué es la competencia desleal? Cuando no se está en igualdad de circunstancias, cuando casi a ciencia cierta vas a perder, porque el contrincante de alguna manera siempre te va a ganar. Yo creo, estoy casi seguro de que Blanca Varela no ignoró esta asociación de competencia desleal, ¿no? ¿Y por qué vamos a perder? ¿Por qué estamos? Si la vida es una carrera, la competencia es desleal y casi estamos condenados a perder. Bueno, uno, porque nos vamos a morir. Estoy un poco oscuro hoy, perdón, y por la selección de textos, pero no hay manera, digamos, de ganarle de esta carrera contra la vida, que al fin y al cabo es una carrera contra la muerte. La competencia es desleal. ¿Cómo triunfar ahí? Y probablemente lo único que tengamos de recompensa sea nuestro propio esfuerzo, el sabor de nuestro sudor. Aquí no hay promesa de final feliz, sino probablemente la idea de que estamos en una carrera y que la competencia es desleal. Yo sigo leyéndolo una y otra vez buscando nuevas interpretaciones a esta última frase de Blanca Varela, ¿no? ¿Y por qué la sombra? Claro, estamos solos en el corazón de la tierra, ¿no? Nuevamente Quasimodo. Y la competencia probablemente está perdida si es que queremos ver la vida como carrera. Porque si le quitamos un poco el filtro de esa interpretación, lo llevamos a otros niveles, pues ya no estamos condenados a competir todo el tiempo, ¿no? Yo creo que es la amargura de la soledad, porque lo dice, está tan sola que ni siquiera su sombra le es leal. Entonces está en la amargura, en la derrota. Pero pudiera ser que, pues este es digo, la vida así es, ¿no? Está llena de metas que se cumplen. La felicidad no existe permanente. La felicidad es solo una ilusión. La felicidad es pasajera, el sufrimiento es eterno, es constante. Eso también lo dice mucho la poesía de Náhuatl, ¿no? de Nezahualcóyotl. Entonces, pero es derrotista al final de cuentas, ¿no? Porque ni siquiera con su sombra cuenta. Por lo menos en el Yo de Borges, él dice que tiene unas páginas que han sido exitosas, algunas han sido exitosas, y aquí no tiene nada, ¿no? Debe de hacer la vida, debe ser la vida una lucha permanente por alcanzar metas y metas, ¿no? Al fin salí de la primaria, al fin salí de la secundaria, al fin conquisté la mujer que quería y después de esa hubo otra y se las gané a 125, ¿no?
pero solamente es una meta, porque después de eso, la felicidad no es permanente. Entonces puede estar en ese sentido de la inexistencia de un final feliz, pero al final de cuentas, pues cada quien tiene lo que busca y a veces no, a veces nunca lo puedes alcanzar, ¿no? Porque no existe la felicidad completa, o sea, nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Pero eso es la amargura de la soledad, ¿no? Entonces, habría que buscarse otras formas de sentirse amable, de sentirse cómodo, de sentirse bien, ¿no? Para poder seguir luchando. En fin, eso es y lo que no me gusta, pues, es esta originalidad de no poner puntos ni y comenzar, bueno, que no haya mayúsculas ni minúsculas. Digo, hay muchas formas de ser original. Esta es una de ellas, o de llamar la atención. Pero en fin, cada quien tiene su forma de participar y de vivir la vida. A ver, Anel. Sí, para mí me hace como un poco de ruido, bueno, lo sentí ahorita, como que nos invita a hacer las paces con nuestra misma sombra, ¿no? Porque no lo hacemos. Nos acompaña, pero no la queremos tocar, ¿no? Nos da miedo, nos maneja la inseguridad. Y pues hasta sentirnos, pienso yo que leales con nosotros mismos, no leales con los demás, porque suena mucho el ser leal con los demás, pero si no le somos leales a nuestra sombra, pues no avanzamos. Ambas lecturas yo creo que correctas. De hecho, no hay interpretación incorrecta en el mundo de la poesía. Así que lo que ustedes se llevan del poema, esa es la interpretación correcta para ustedes. Solo decir, es probable que también haya una ironía general desde el mismo título del poema. Si ustedes lo piensan un poco, currículum vitae no es un lenguaje muy poético, que digamos. De hecho, casi suena a burocracia, ¿no? Y probablemente Blanca Varela ya desde el principio está tomando distancia de lo que puede ser una vida como currículum, obviamente, ¿no? Ella está haciendo crítica desde el título mismo. Si hubiera que entregar cartas credenciales, no es necesario, porque la vida es esfuerzo y porque finalmente lo único que probamos es la sal del propio esfuerzo, ¿no? Y sobre técnicamente ya lo que te llamaba la atención, Jorge, negativamente, sí, se ha intentado mucho romper el molde, digamos, ortodoxo de una poesía con puntuación y mayúsculas y minúsculas y escrita de derecha a izquierda. Al fin y al cabo, siempre vamos a estar leyendo el lenguaje que compartimos por más cambios que le hagamos. Ahora bien, sí creo que sin comas ni mayúsculas e incluso quitando el punto final, el poema funciona porque tiene un ritmo muy bien logrado por Blanca Varela y nos está diciendo, probablemente con con mucha seguridad de su parte, miren cómo incluso quitando todo esto, la composición funciona. Tiene ritmo, no necesita la muleta de la puntuación, no necesita comas, porque ya lo estoy dando yo en la propia respiración del texto. Pero tienes razón, Jorge, en que probablemente es una afirmación demasiado soberbia, o no, ¿no? Cada quien les puede gustar o no. A mí me gusta cómo abre diciendo, digamos que, sin mayúscula, como que entrando de golpe en un discurso que ya casi como interrumpiendo una conversación. Digamos que una manera informal de empezar, una manera me parece muy espontánea de abrir una composición literaria sin mayúscula, casi en diminutivo, ¿no? Como digamos que es una entrada que me gusta mucho. Bueno, hemos leído un puñado de poemas. Pido disculpas si fueron un poquito oscuros, si fueron un poquito
pesimistas, probablemente la vida misma es así. Si se quedaron medio oscuros, vuelvan a Niña de Octavio Paz, que yo creo que ha sido el más alegre de los poemas de hoy. Pero de cualquier manera, pues tal vez ya tenemos una idea de ciertos ingredientes que caracterizan al poema, ¿no? Síntesis, musicalidad, se dice más con menos, no hay la necesidad de comunicar una noticia, no hay la necesidad ni siquiera de entretener o de provocarnos alegría. Hay la necesidad, sí, de expresión. Hay otra cosa que decíamos que es inevitabilidad, una manera de decir y no de otra, que yo les pediría que se lleven como reflexión para estas horas que tenemos de descanso. En los grandísimos poemas hay inevitabilidad. Si quitas una vocal, si quitas una palabra y la pones en otro lugar, si quitas un signo de puntuación, el poema se cae porque hay inevitabilidad. Ya consiguió que estuviera dicho de una forma y no de otra. Pero no se lleven eso como presión para sus propios textos, porque nos vamos a cambiar una cosa por otra, vamos a equivocarnos, vamos a hacer ejercicios y a ver si... Dice, ¿me escuchan bien? Me está diciendo que mi conexión es inestable. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, ¿alguna opinión antes de irnos a descanso? ¿Alguien que quiera comentar algo más de Blanca Varela o de las lecturas en general? Yo quiero agradecer, ha sido una mañana muy rica en lo personal, creo que para todos, no lo sé, pero no me parecen oscuros. También yo quiero destacar que al final del poema donde dice me pierdo, yo veo un renacer, no una muerte, ¿no? Porque quizá es esa magia del mismo poema que nos lleva al amor intrínseco con otra persona y que dice me pierdo, pero es porque renace en otro. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ti, qué bueno que no se vayan con esta idea de oscuridad. Pues yo con tu permiso, querido Julio, les quiero compartir un texto que sí es muy oscuro y que he estado oyendo buena parte del taller. Te agradezco mucho de verdad pues tu disposición y cómo has puesto sobre la mesa lo que es la poesía, ¿no? Lo que tú decías al principio es muy cierto. Muchas veces y por desgracia cada vez más en la época contemporánea, el lector se ha alejado de la poesía, ¿no? Porque tiene miedo, porque siente que no va a entenderla, que te tiene que entender algo cuando muchas veces, como tú bien dices, la poesía no es para entenderla mucho menos en un primer golpe de lectura, sino para sentirla, para escucharla y para que se quede esa sonoridad dentro de nosotros, ¿no? Yo les quiero compartir un texto muy breve, que es un texto de un autor que me la paso recomendándolo a la menor provocación, que es Pascal Quignard, un autor francés polígrafo, tiene una cantidad de libros impresionante, pero me parece que, pese a que no escribe poesía, toda la obra de Quignard, por lo menos lo que yo conozco, la atraviesa la poesía. Sabemos que la poesía no está ahí, Julio ya lo comentó también, no está en los versos nada más. O sea, en los textos que están cortados como arado, ¿no? Ahí no solo está la poesía, está en muchas otras partes, está en el sentido profundo de lo que se quiere decir. Y este texto de Quignard se llama Sobre mi muerte. Es uno de los textos más estremecedores que yo he leído sobre alguien que está, digamos, pidiendo lo que quiere que se hagan cuando esté muerto. El autor. ¿Sí? Entonces, bueno, pues sin más, es una traducción también del francés, pero creo que es una buena traducción y que mantiene un ritmo. Y dice, sobre mi muerte. Nada de música ni antes, ni durante, ni después de la incineración. Ni siquiera una cigarra suspendida en una jaula. Si entre los asistentes alguno llora o se suena la nariz, todos se sentirán molestos, y la molestia será tanto mayor al no estar disimulada por la música. Me disculpo ante quienes me sobrevivan por la incomodidad en que los habré colocado, pero prefiero esta molestia a la música.
ningún tarabustis, ahorita voy a ese término, ningún tarabustis, no se observará ningún rito, no se elevará ningún canto, no se pronunciará palabra alguna, ninguna reproducción electrónica de lo que sea o de quien sea, nada de abrazos, de gallos desplumados, de religión, de moral, ni siquiera los gestos convencionales. Me habrán dicho adiós solo quienes callen. Ese es el texto de Quiñard, ¿no? Una petición de, es un epitafio adelantado, ¿no? O sea, no quiero esto, no quiero. Y bueno, Quiñard utiliza muchas palabras que vienen del francés antiguo y de otras lenguas. Sí, aquí lo que me parece interesante del tarabustis, que me puse a, lo que tú decías, Julio, también de cuando una palabra, esa idea de Lugones de las metáforas muertas, ¿no? Los tarabustis es un término que ya no se utiliza ni siquiera en francés, viene del francés antiguo del siglo XV, del siglo XVI, y significa ningún alboroto. No quiero ningún escándalo, no quiero vítores, como decías con Blanca Varela, ¿no? O sea, todo que sea silencio. Y esta línea final, bueno, pues creo que es un cierre súper potente. Me habrán dicho adiós solo quienes callen. Es algo que de verdad a mí me estremece cada vez que lo leo. Es un texto que, como tú decías, estoy tratando de aprendérmelo, de memorizarlo, porque me parece espectacular. Y bueno, eso era lo que los quería compartir. Gracias, querido Mauricio. Es un texto increíble, una petición de silencio y probablemente una desolemnización del momento de la muerte, ¿no? Me gusta mucho, gracias por compartirlo, y tal vez con esta petición de silencio sea una buena invitación para que me calle. Bueno, pues no sé, Ivette, si tú tienes algo que decir antes de pasar al descanso. No, la verdad es que estuve intermitente en la sesión y en cada retazo de tiempo que tuve para escuchar, gracias, Julio, en verdad, cada reflexión, cada cosa que evocaste de la poesía, en estos términos en los que uno no tiene que ser especialista, sino dejarse solamente o darse una oportunidad de leer poesía y de sentirla de alguna manera, ¿no? Me ha gustado en estos fragmentos en los que yo he estado, en estos retazos en los que yo he estado, me ha gustado mucho. Y bueno, pues nada, que yo he visto además mucha participación del grupo que hoy ha acompañado este taller, y nos vemos en un ratito. Nos vemos en un ratito con una parte más de taller tal cual, que será que vamos a leer algunos poemas nuestros y trabajarlos un poco, que también para eso son los talleres mecánicos. Yo me quedo con esta de que la cerveza es la prosa y que el destilado exquisito es la poesía. Yo me la quedé ya para entenderla mejor a la poesía. Ok. Muy bien, pues nos vemos entonces aquí de regreso un par de horas, ¿qué? 3 horas. A las 4 de la tarde nos estamos viendo por aquí de nuevo. Pues muchas gracias, Julio, y muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en un rato más. Bye, bye. Gracias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.